Hoy, por recomendación de una leal suscriptora del canal, Cori Soles, vamos a escuchar el raconto artístico que hizo de las maravillosas y multifacéticas voces del príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Así que el video original está en su canal, te voy a dejar el link para que vayas a verlo debajo en la descripción. Muchas gracias, Cori, por la recomendación y por permitirme utilizar este material que es recopilado para todos los fanáticos del príncipe kazajo. Así que vamos a ver qué pasa con las maravillosas y múltiples voces de Dimash. El profundo. Me gusta. Esto era una peli de terror. Bien, hasta acá, porque es un video extenso y muy interesante. Muy bien la recopilación que hizo Cori. Fíjate que hay ligeras diferencias. Ella los agrupó en diferentes estilos, diferentes estéticas manejadas por el propio Dimash. La primera de sus voces es la que ha llamado profunda o la que hace hincapié en la zona de los graves. Fíjate que, como siempre y como ya hemos hecho en muchos análisis, Dimash tiene una gran proyección vocal y a la vez un registro tremendamente amplio que va desde los graves más profundos y guturales, rozando las frituras vocales, como cuando estamos hablando todo así como hipercomprimido, hasta agudos tremendamente excelsos y definidos que hacen que su voz sea completamente única. Pero fíjate que incluso dentro de esta voz profunda, yo me voy a basar en las referencias que puso Cori, porque hasta ahora estoy de acuerdo con lo que ha colocado. Dentro de esta profundidad magnánima hay sutiles diferencias y hay niveles. No todo es blanco y negro, hay muchísimos grises en el medio y sobre todo con un artista tan dedicado como Dimash, que tiene muchísimas facetas. Pero fíjate cómo puede ser tan íntimo y grandilocuente a la vez. En esta parte, por ejemplo, está mucho más lírico de alguna forma. Fíjate cómo, además de que podemos compartimentar o separar las voces de Dimash a través de los registros, también hay un entrecruzamiento de los estilos, porque puede cantar líricamente en los graves como si fuera un bajo y puede cantar líricamente en los agudos como si fuera un contratenor. Digo, no es tan esquemático, aunque esto nos sirve de referencia para comprender lo grandioso del manejo de su voz y de la profesionalidad que tiene y del autoconocimiento de su cuerpo, porque uno tiene que demandar mucho conocimiento propio sobre estas cuestiones para poder interpretarlas tan asertivamente como hace Dimash en cada una de sus presentaciones. Es maravilloso. Acá que está con el hermano, este video lo analizamos también. Interesante el contraste entre profundo y grave y ahora suave y más delicado, más aireado. Ah, esta fue la primera canción que analizamos, SOS. Fíjate que acá encontramos las primeras grandes diferencias entre lo que llamó Cori la voz grave o profunda de Dimash y la voz suave. La voz grave es mucho más de garganta, al menos sonoramente, independientemente de que los mecanismos corporales sean distintos a los que podamos describir. Me parece mucho más acertado, por lo menos en esta ocasión, que es un material de divulgación artística, comprender que con referencias normales, naturales, cotidianas, que la voz grave parece más de garganta, como más apretujada en esta zona de las cuerdas vocales, mientras que la voz suave parece más aireada, más por encima, más de cabeza. De hecho, si utilizas auriculares vas a notar perfectamente las diferencias a las que nos referimos.
maravilloso. Todo lo que hace es tremendamente delicado. Vamos a avanzar un poco más. Te recomiendo nuevamente que vayas a ver el video completo en el canal de Cory. Muchas gracias nuevamente por permitirme hacer este video. El link va a estar debajo en la descripción. Y si te interesa colaborar con el canal para que sigamos trayendo esta clase de contenido y que podamos hacer los videos sin cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Y además, esos videos que solicites van a estar dedicados especialmente para vos. Fíjate qué distinta que es la voz acá. Acá es mucho más joven, ¿no? Obviamente, de una grabación a la otra hay diferencias, porque hay diferencias en cómo está grabada la canción, si es en vivo, si es en estudio y demás. Pero ahora vamos a pasar a escuchar al Dimash operístico, de acuerdo a las definiciones de nuestra queridísima Cory, que dice de la siguiente manera. Esta la analizamos también. En la impostación. Este es un temazo. Ese último, de hecho, lo analizamos hace poco, hace unos días. Si no lo viste todavía, lo tenés por acá arriba o debajo en la descripción. Pero lo que ya podemos notar inmediatamente con la voz operística, que me parece acertada la terminología que ha utilizado nuestra querida colega, tiene que ver específicamente con la impostación de la voz. Porque la ópera de por sí tiene si se quiere, una técnica específica. Hay muchas, pero cuando uno escucha ópera puede percibir que los cantantes tienen como una línea de trabajo bastante similar en muchos casos, que tiene que ver con esta impostación, básicamente porque el trabajo que se hace en los cantantes de ópera es en que puedan proyectar lo más posible sus voces, porque esto viene de la tradición previa a la existencia de las herramientas o la tecnología que nos permite amplificar la voz, es decir, antes de los micrófonos. Entonces tenían que tener un gran caudal de voz para poder llegar hasta la última butaca del teatro o al paraíso, a la parte superior, como conocemos acá a esa sección del Colón en la Argentina y de cualquier otro teatro, porque se le dice el paraíso porque está en la punta del techo. Y ahí de todas maneras, paradójicamente, o no tanto, de acuerdo a las estructuras de los teatros, es el lugar en el que mejor se escucha. De hecho, en el Colón de Buenos Aires, el paraíso es el lugar en el que mejor se escucha la música porque asciende y está construida arquitectónicamente de tal manera que el sonido llega mucho más pulcro y definido a esas secciones que incluso a las que están por delante del escenario. Así que es maravilloso. Dimash con el chelista Hauser, que hemos analizado hace poco también. Fíjate lo que decíamos antes, voz aguda operística, voz grave operística, impostación de la voz, la apertura de la boca también, y la postura dramática ante el público. Y los agudos estrepitosos y característicos de Dimash. Quiero avanzar un poco más para ver todos los perfiles de voces que ha establecido Cory. Acá vemos uno que es pop, folk, rock. Ok, ya entiendo por dónde va esto. Fíjate que acá no habla del tipo de voz, sino más del estilo que trabaja. Es distinto. Esta canción no la escuché nunca. Fíjate cómo cuando se trata de música popular y sobre todo sobre música tradicional de su tierra o de sus latitudes, hay otra impostación de la voz. Es otro el color que toma la proyección de la voz de Dimash y de cualquier cantante en general, pero en este caso lo estamos analizando a él y lo hace perfectamente bien. Así que vamos a avanzar un poquito más. Vamos a escuchar esto. Esto es como un tango moderno, que la escuchamos también.
Yo quizás a esta sección la llamaría más que el dinámico, el melismático, porque acá creo que vamos a encontrar muchos ejemplos relacionados con la utilización de muchas notas sobre una misma vocal. El canto de reminiscencia árabe, como el que escuchamos al principio, que está incluida en su canción The Story of One Sky, hermosa pieza, tiene estas características, ¿no? Pararse sobre una vocal y esgrimir distintas notas haciendo un movimiento melódico bellísimo como le sale a Dimash. Que igualmente el título del dinámico está bien puesto porque tiene que ver con distintas formas de encarar esa misma melodía, aunque yo pondría una nota al pie como el melismático, porque esos ejemplos tienen que ver mucho con los melismas, con todo este trabajo maravilloso que hace en términos melódico-vocales. Ah, esto me encanta. Épico. Más proyección. Y también con lo interpretativo. Qué locura hermosa lo que hace este sujeto. Estamos cerca del final. Es maravilloso este raconto. Nuevamente te recomiendo que vayas al canal de Cory a verlo completo porque no tiene ningún desperdicio. Has hecho un trabajo excepcional y la estratificación o la nomenclatura que le pusiste a cada uno de los estilos me parece muy acertada y también demuestra que tenés un gran conocimiento y una gran escucha sobre el Príncipe Kazajo, así que un saludo para todos los fanáticos del Príncipe. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios, como siempre. ¿Qué temas? Es maravilloso todo. Creo que me gusta mucho más el Dimash compositor que el Dimash solamente intérprete, porque en el Dimash compositor uno puede encontrar que él, a sabiendas de todo el caudal de voz que tiene y de la proyección que puede lograr y del registro que abarca, hace un uso muy meticuloso, medido y sesudo de sus canciones. Digo, es para tener en cuenta eso, porque sabe qué recursos aprovechar, qué le queda más cómodo, en qué momento, y además es un gran compositor, es un tipo que sabe mucho de música, así que encantado de escuchar las canciones de Dimash. Ah, esta canción. Por ejemplo, este ejemplo, valga la redundancia, también podría incluirse en el que Cory llamó como dinámico y yo le agregué el de melismático, porque es un gran ejemplo de cómo se puede vocalmente proyectar una melodía tremendamente difícil de hacer y que Dimash la hace sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Y el tono de silbido. Yo quiero escuchar este tema en vivo. Y bueno, el final que le ha puesto Cory a esta maravillosa proyección. Me ha gustado muchísimo este trabajo. Felicitaciones nuevamente, querida colega y suscriptora del canal. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.